noches, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor, que nuevamente estamos delante de su presencia. En esta ocasión vamos a tener la predicación de la palabra en el Salmo 84. El Salmo 84 de 1 al 4. Y este mensaje yo le he puesto el deseo de regresar a casa. Yo no sé cuántos desean regresar a la casa del Señor, pero el deseo de regresar a casa dice de la siguiente manera los versículos de 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Estamos viendo, hermanos, algo interesante, que vamos a ver algo de hablar del regreso a la casa de Dios, que todos desean hacerlo. Esta pandemia nos ha mantenido lejos de la casa de Dios varios meses. El gozo, el entusiasmo que teníamos al ir a la iglesia del Señor o a la casa del Señor, vernos cada semana o entre semana, el poder saludarnos, el podernos dar un abrazo, una reunión, un convivio, eso nos los quitó esta pandemia de un momento a otro. El deseo de volvernos a reunir como iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, sigue siendo hoy en día como una sensación extraña. ¿Y por qué decimos una sensación extraña? Porque hay algo que se mueve dentro de nosotros. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Y cuando ese algo que hace el Espíritu Santo, eso hace que nosotros podamos sentir una sensación rara. Nuevamente el podernos reunir en esta casa de oración. ¿Saben una cosa, hermanos? El mismo pueblo de Israel sentía lo mismo. Cuando Israel estuvo 70 años en Babilonia, ¿sí? Muy bien sabemos la historia, tenían un anhelo desesperado de regresar a Jerusalén. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué? Para ir a adorar al templo, para ir a la casa de su Dios, para adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos, cuando estaban ahí, anhelaban llegar nuevamente a Jerusalén. Ese es el propósito del Salmo 84 que estamos viendo en esta noche. Este salmo es uno de los salmos más hermosos que tiene las Escrituras. Y hay alguien que el príncipe de los predicadores a este salmo le llamó la perla de los salmos. Y esto podemos ver también, hermanos, en el libro de Crónicas. Podemos ver cuál es el propósito del templo. Ahí vemos cómo Dios le dio a David una visión
para hacer los planos, el diseño de ese templo que tiene Jerusalén hermoso, donde todos los judíos llegan cada año de todas las partes del mundo para adorar al Dios vivo. Pero en la antigüedad era para cada judío un anhelo poder llegar a ese templo y poder disfrutar de la adoración a Dios. Nadie, hermano, pero nadie tuvo la pasión tan grande de adorar en un templo como lo tuvo David. Y cuando él lo hizo, los judíos inmediatamente llegaron a adorar también en aquel lugar. Yo creo que hoy en día nada es más importante que llegar a la casa de Dios a adorar. Y tenemos un deseo de regresar fervientemente. Yo creo que muy pronto vamos a habitar aquí en la casa del Señor. Vamos a venir a alabar al Señor, aunque con protocolos, pero estaremos juntos esperando que cada uno de nosotros sienta el mismo deseo de asistir. Y ojalá que nadie haya caído en desánimo en todo este tiempo, porque yo creo que hemos disfrutado en nuestras casas también la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y el Espíritu Santo está presente donde se alaba y glorifica el nombre de Dios, ya sea por 2 o 3 personas, ahí está Él. Así que tenemos ese deseo de asistir. Y si somos como el salmista cuando escribe este Salmo 84 del volver a la casa de Dios, debemos de estar motivados y poder llegar juntos y gozarnos en la casa del Señor. No podemos decir desmotivados, no podemos decir desanimados, sino estamos motivados para llegar el día que se nos indique para estar delante de la presencia de Dios. Yo quiero ir a la Biblia. Yo quiero ver cómo este salmista se expresa de poder, de anhelar llegar a la casa de Dios, al templo de Jerusalén. Dice el versículo 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuando habla la palabra de Dios, la amable de su morada, él describía lo que siente estar en la casa de Dios. Él quería estar en la casa de Dios. Y a lo mejor algunas personas no lo valoren hoy en día tampoco, pero el deseo del salmista era estar en la casa de Dios. Y cuando él está hablando de las moradas, está pensando en el tabernáculo, que Dios mismo le dijo que ahí lo adoren, que había un lugar consagrado, que había un lugar reservado para tener un encuentro con Dios. Yo creo que hoy en día todavía nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos un lugar también donde adorar, donde anhelamos estar alguno de nosotros en la casa de Dios. Aunque algunos no quieran, aunque algunos no sientan ese deseo, pero yo creo que la mayoría deseamos estar en la casa de Dios.
El versículo 2 dice, anhela mi alma. Vean cómo escribe. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sus emociones del salmista estaban a lo máximo. Anhelaba ese momento. En su mente estaba el deseo de llegar a la casa de Dios, de volver a la casa de Dios. Vea cómo dice ese versículo que leímos, hermanos. Es un acto de adoración al llegar a la casa de Dios, porque Él empieza con su alma. Anhela mi alma, dice, anhela. Después dice mi corazón y termina con su carne. O sea, ese servicio que él anhelaba a la adoración al Dios vivo era hermoso. Era una adoración de entrega total. Era una adoración que nosotros debemos sentir también, el poder estar reunidos en este lugar que se ha consagrado para adorar el nombre del Señor. Es triste ver los templos vacíos. Pero también es triste ver cuánta gente no ha regresado a los templos por el desánimo en su vida en estos tiempos. Pero nosotros nos tenemos que alegrar delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha animado, nos ha llenado de su amor, de su gracia, de su perdón. El Espíritu Santo nos ha dado sanidad hasta el día de hoy a varios hermanos, varias vidas de esta familia grande de Dios. Y tenemos que venir para agradecer grandemente al lugar santo que se ha consagrado para la adoración a nuestro Dios. Porque llega el momento que a veces somos como aquel pueblo que escribía el profeta Isaías, cuando él decía: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No hay. Es una costumbre que tenía el pueblo. Pero llegó el momento que ya anhelaban estar en la casa de Dios y adorar a Dios de verdad. De verdad. En esta parte usted se preguntará, mi corazón, en el versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vean, mi corazón. Yo siempre les he dicho, cuando canten al Señor, cuando alaben al Señor, no canten nada más con sus labios, con su boca, cántele al Dios vivo con su corazón. Y el salmista está diciendo, y mi carne canta al Dios vivo. Aquí habla de la carne.
Y no siempre involucramos a la carne en la adoración, porque siempre pensamos que la carne está asociada con el pecado. Pero aquí dice, ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, su carne también desea los atrios de Jehová. Esto pasa, hermanos, como cuando a un niño le pasa algo o desea algo. Y llega el momento que nosotros somos como un niño que deseamos estar en la casa de Dios y disfrutar de ese deseo que siente también mi alma, mi corazón, dice, y mi carne. Porque si sabemos, Dios tiene el control de todo nuestro ser. Amén. Dios tiene el control de todo nuestro ser. Él tiene el control de mi cuerpo, que es mi carne, de mi alma, que son mis pensamientos, que son mis sentimientos, que son mis emociones, y de mi espíritu, que le pertenece. O sea que cuando nosotros, este salmista, cuando quería venir, cuando el deseo de venir a la casa de Dios, todo su ser tenía el deseo de venir. Y tanto fue sus ganas de venir a la casa de Dios, que en el versículo 3 llega el momento que él era tanto su deseo que llegó hasta a envidiar a un ave, a un gorrión, a una golondrina que estaba su nido dentro de la casa de Dios. Y eso me hace pensar a mí en este momento, por ejemplo, aquí hay un nido. Y ese nido ha permanecido todo este tiempo de la pandemia. ¿Y quién le prohíbe a ese pajarito que está allá hacer su nido? Nadie. Se deleita, dice el salmista, delante de la presencia de Dios en este lugar. Nadie lo molesta. Y está feliz. ¿Y por qué estoy diciendo que él envidia? Porque dice, aún el gorrión haya casa. Sí, aún ese gorrión. Y las golondrinas, nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Como él está hablando esta situación, dando un ejemplo de la vida que está aconteciendo, del momento que está viviendo delante de la presencia de Dios, que puede ver hasta, dice, hasta las aves hacen sus nidos allá, se deleitan delante de ti, y yo no puedo ni siquiera llegar ni a los atrios. Porque él veía esos pajaritos que nadie les impedía que llegaran al tabernáculo. Los animalitos se sienten protegidos aquí, en la casa del Señor. Y eso es lo que él quería también sentirse protegido en la casa de Dios. Era tanto el deseo de ir a la casa del Señor, que al menos él decía en esta parte que habla cerca de tus altares. Él quería llegar.
En otras palabras, él podía estar diciendo: Señor, si no puedo llegar al lugar santísimo, si no puedo estar en el lugar santo, mínimo déjame estar en tus atrios, fuera. Pero porque él sabía que cuando la presencia de Jehová en aquel entonces venía al tabernáculo de Dios, se podía sentir en todos los atrios, y todos los que estaban alrededor podían sentir la presencia del Dios vivo. Y él era su deseo. Imagínense hasta dónde pudo llegar. Esto podemos ver algo de lo que Jesús vivió en aquel entonces, cuando él andaba caminando y había una mujer enferma de flujo de sangre, y el pensamiento de esa mujer en aquel instante, como deseaba al menos, dice, tocar la orilla de su manto. Ese es el deseo de esa mujer. Si al menos pudiera tocar el borde de su vestido. Hermanos, esta palabra, el deseo de regresar a la casa de Dios, yo creo que es el anhelo de muchos de nosotros. En este tiempo, a lo mejor en alguno de nosotros ha habido una mezcla entre gozo y tristeza. ¿Qué estoy diciendo con eso? Porque hay y ha habido pruebas que han sacudido nuestra alma. Ha habido dolores que roban la paz. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado el pueblo de Dios, el deseo del pueblo de Dios es venir a la casa nuevamente. En este salmo seguimos viendo al escritor con un anhelo de llegar a la casa de Dios. Y en el versículo 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Eso estaba diciendo que en aquel entonces él quería llegar a la casa de Dios venciendo todos los obstáculos para llegar a Jerusalén. Y si es cierto, esos caminantes de días de otras partes del mundo que querían llegar al lugar para ellos, el templo, tenían que pasar muchos obstáculos. Tenían que pasar por partes del desierto, tenían que vencer y tenían que pasar lugar donde habían ladrones, tenían que vencer su cansancio que cada día el caminar tenían, sus carencias también, a veces se les gastaba en lo económico y tenían que ver cómo lo hacían, pero llegar a la ciudad del gran rey era para ellos una satisfacción grande en su vida, y estar en el templo del Dios vivo. Yo creo que muchas iglesias hoy en día han abierto ya los hermanos que han llegado con gozo. Y los que no han llegado
porque vivieron un desánimo. Hermanos, cuando usted vuelva a casa, si Dios lo permite, adore a nuestro Dios con sacrificios de alabanza. Adore a nuestro Dios con algo como lo que dice el versículo 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Yo creo que vamos a venir con palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Y esas palabras de agradecimiento que le damos al Dios vivo son adoración en ese momento. Es parte de la adoración que vamos a tener delante de la presencia del Señor. Y yo creo que muchos conocemos el versículo 10. Pero no muchos lo hemos vivido. Y en este tiempo, este versículo ha sido para nosotros, y ahora sí que lo estamos viviendo, uno de los versículos claves para poder decir, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Diría ese canto, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y ahorita sí podemos entender el porqué de esas palabras del salmista. Ahora sí podemos entender muy bien cuando dejamos de asistir un buen tiempo a la casa de Dios y después anhelamos estar en la casa de Dios, y ahora sí podemos decir, quisiera estar allá. Un día es mejor en tu casa. Prefiero un día en tu casa o frente de tu casa. En otras palabras, eso decía el salmista. Y también se interpreta de esta forma: prefiero estar en la casa de Dios que vivir en las tiendas de hombres mundanos. Y si nosotros nos ponemos a pensar esa situación, hermanos míos, si nosotros no nos ponemos en oración como cristianos, el mundo nos absorbe. El mundo nos enfría y baja, le vamos a llamar así, nuestra calidad de adoración. Pero para que eso se quite y para que eso se normalice, tenemos que venir delante de la presencia de Dios y poder adorarle como lo sabemos hacer, como las Sagradas Escrituras nos piden, en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que anhela mi alma, dice el salmista. Eso es lo que anhela mi corazón. Eso es lo que anhela mi carne. La presencia de Dios no puede ser comparada, nunca puede ser comparada con los deleites del mundo.
La presencia de Dios es hermosa. La presencia del Espíritu Santo es hermoso en la vida nuestra. Termino con esas palabras. El deseo de venir a la casa de Dios. Si usted desea venir a la casa de Dios, si yo deseo venir a la casa de Dios, debo venir a la casa de Dios acompañado o acompañada de cambios, pero de cambios profundos, de cambios radicales, de consagración al Señor. Y con eso le estamos diciendo al Señor que no queremos ser el mismo siempre. Y con eso le estamos diciendo al Señor que en este tiempo Dios me has demostrado que puedo ser diferente. Me has demostrado que puedo cambiar. Y termino con una pregunta nada más. ¿Desea usted regresar a la casa del Señor? Si usted desea regresar a la casa del Señor, entonces tomemos el versículo 2 en este mensaje para nuestra vida. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ya por último el salmista estaba diciendo: Señor, si no puedo estar en el lugar santo, permíteme estar en los atrios, pero que yo pueda estar cerca de ti, poder entregar todo mi corazón, todo mi cuerpo, toda mi carne, toda mi alma delante de tu presencia. Esto es hermoso, hermanos. Esto es maravilloso cuando la presencia de Dios está con nosotros y siempre ha estado con nosotros. Gracias a Dios por el tiempo que hemos permanecido así. Algo nos ha enseñado. Este tiempo algo nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Dios es bueno y deseamos regresar a su casa. Dios les bendiga grandemente. Así como estamos, vamos a orar al Señor. Padre, Dios bendito, tú eres todopoderoso, Señor, en la vida nuestra. Amamos tu presencia. Anhelamos estar en tu casa. No es que, Padre bendito, no estés con nosotros en nuestros hogares, pero hay un lugar que hemos consagrado, Padre celestial, para que vayamos como cuerpo de Cristo a alabar y adorarte. Permite, Señor bendito, que pueda llegar ese día y que podamos estar
los que puedan estar y poder disfrutar, Señor Santo, de tu presencia y poder alabar juntos y poder adorar juntos, y que tu Espíritu Santo siempre, como dice tu palabra, se mueva en la vida de cada uno de los hermanos. Te amamos, Padre. Señor, danos la oportunidad de poder deleitarnos delante de ti en tu casa de oración. Gracias por esta noche. Bendice, Padre, la vida de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, de los que te siguen y te buscan. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pido y lo pongo todo, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Como iglesia, como segunda iglesia del Nazareno, ya hemos determinado que el 6 de diciembre vamos a abrir nuevamente este hermoso lugar y daremos la información por vía red, el horario de culto y cómo se va a manejar con todos los protocolos que tenemos como asociación religiosa. Pero yo creo que anhelamos estar en la casa de Dios. Dios les bendiga grandemente y si Dios permite nos vemos el próximo martes con la reflexión de la palabra. Bendiciones.